¿Cómo están ustedes? El día de hoy vamos a hablar sobre oclusión o obstrucción intestinal. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la definición. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Es la interrupción del tránsito intestinal, ya en sentido bucocaudal, o sea que no avanza pues desde la boca hacia el recto, ¿no? Se divide en obstrucción mecánica y obstrucción no mecánica. De aquí que nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de situaciones que incluyen estas dos situaciones. Eh, Situaciones clínicas, valga la redundancia. Dentro de los antecedentes vamos a recordar que este tipo de patología se conoce desde la época de Hipócrates, ¿ya? La primera operación registrada de obstrucción intestinal fue realizada por Praxágoras en el año 350 a.C. El tratamiento no quirúrgico era la regla en aquel tiempo, ¿ya? Reducción de hernias, administración de opio, administración de mercurio y lavado gástrico eran el tratamiento que se aplicaba para este tipo de pacientes. Ya en el siglo XIX se empieza a utilizar la intervención quirúrgica, ¿ya? Como método de elección para el tratamiento. ¿Listo? Dentro de la epidemiología vamos a ver que nuestro libro pues habla, ¿no?, de que el 15% de los pacientes que ingresan por dolor abdominal es debido a una obstrucción intestinal. De todos esos pacientes que tienen obstrucción intestinal, el 32% corresponden a una obstrucción intestinal total y el 68% a una obstrucción intestinal parcial, ¿ya? Esto según esta revista de gastroenterología médico-científica del año 2008, americana, ¿no? Decíamos que la obstrucción intestinal puede afectar a cualquier grupo etario. Las cifras de mortalidad varían de 3.5 al 6% y aumentan en ancianos hasta el 14%. Las adherencias postoperatorias son la principal causa de obstrucción intestinal mecánica. Esto como pequeño tip. Ya las adherencias intraabdominales que se forman debido a las intervenciones quirúrgicas previas son aproximadamente el 75% de los casos de obstrucción del intestino delgado, ¿ya? Dentro de las causas, pues tenemos muchísimas causas. Nosotros vamos a ver que se clasifican en 3 tipos de anormalidades para que se produzcan las obstrucciones intestinales. Nosotros vamos a tener esta clasificación según la relación anatómica de la obstrucción con la pared intestinal. Entonces tenemos anormalidades intraluminales, o sea, dentro de la luz del intestino, intramurales dentro de la pared del intestino y extraluminales por fuera de la luz del intestino, específicamente fuera del intestino. Las intraluminales, entonces tenemos los cálculos biliares. Ojo que los cálculos se pueden pasar. Te agarra un cálculo que hay una vesícula, la vesícula puede llegar a lastimarse, a desarrollar una fístula a intestino y que pasen los cálculos directamente hacia el intestino. Se denomina inobiliar, entonces va a empezar, puede llegar a producir obstrucción en algún segmento del tubo digestivo del intestino, ¿no? Los cálculos biliares, los besoares son bolas de pelo. Hay pacientes que tienen conductas, alteraciones de tipo psicológicas, psiquiátricas, conductas maníacas que tienden a arrancarse el cabello y comérselo. Entonces forman bolas de pelos en el interior del tubo digestivo, eso se llaman besoares. Cuerpos extraños, ¿ya? Especialmente en los niños, pacientes ancianos, pacientes con trastornos psicomotores, trastornos de la motricidad, trastornos del desarrollo, que tienden a meter toda la boca y entonces pueden ingerir cuerpos extraños, pueden ingerir piedritas, juguetes, cosas que pueden obstruir el tubo digestivo. Parásitos, los parásitos que suelen hacer ovillos, como por ejemplo los parásitos más grandes, los ascarilumbricoides, que tienden a hacer ovillos, nudos de gusanitos y que pueden llegar a obstruir el interior de la luz del intestino. Y la impactación fecal, ya, se acumula materia fecal, especialmente suele ocurrir esto a nivel de colon, ¿ya? Y se forman como piedras y es materia fecal. Esto suele ocurrir en la enfermedad de Chagas, donde el colon se dilata, se desarrolla el megacolon y en su interior se acumula materia fecal. Las anormalidades intramurales de la pared del intestino tenemos las neoplasias, las estenosis por isquemia, hematomas intraluminales, atresias, intususcepción,
enteritis y diverticulitis, todo lo que produzca daño a nivel del muro, de la pared. La intussuscepción es cuando el intestino se enrolla sobre sí mismo. Es como cuando usted se saca una media. Si usted quiere sacar la media y de repente la jala desde arriba para abajo, puede llegar a doblarla sobre sí misma, enrollarla. Entonces, si el intestino sufre por este proceso de enrollarse, se denomina intussuscepción. Las anormalidades por fuera de la luz, las extraluminales, tenemos las adherencias, todo lo que está por fuera que puede llegar a obstruir el intestino. Adherencias, que el intestino se prenda a la pared o entre sí se prendan las asas intestinales, ¿ya? Hernias, que el intestino se doble, se haga un 8, se meta por algún lugar y se llegue a torcer y a producir la obstrucción. Neoplasias metastásicas, vólvulos, malrotación intestinal, cuerpos extraños que estén comprimiendo externamente al intestino, y páncreas anular también, que puede llegar a comprimir el intestino. Las causas de hilio o de parálisis del intestino, el hilio es la parálisis del intestino, ¿ya? Nosotros vamos a tener entonces causas dentro del abdomen y causas fuera del abdomen. Las intraabdominales son todo lo que puede llegar a producir irritación del peritoneo, ¿ya? Y que puede paralizar las asas intestinales por continuidad a esa irritación de la serosa que recubre los intestinos. Peritonitis, abscesos, inflamación de cualquier tipo, cirugías inclusive, porque entramos a operar y es una cavidad estéril aparentemente, y entonces estimulamos demasiado las serosas del intestino y estas se paralizan. Ácido gástrico, liberación de ácido gástrico, bilis o sangre cuando hay alguna perforación. Isquemia intestinal, fracturas de columna porque hay daño a nivel neurológico y puede llegar también a lesionar esos segmentos que estaban inervados. Pancreatitis, cólicos renal y metástasis. Son lesiones o causas intraabdominales de hileo paralítico. Y las extraabdominales por fuera del abdomen tenemos la neumonía, insuficiencia cardíaca, trastorno electrolítico, que es la más común de todas. ¿Ya? Los trastornos electrolíticos, especialmente alteración del sodio y del potasio, ¿ya? También del calcio. Septicemia, porfiria, medicamentos, lesiones de médula espinal, trauma cefálico, radioterapia y quimioterapia pueden llegar a producir parálisis de los intestinos, y eso, como consiguiente, produce una obstrucción. ¿Cómo se clasifica la obstrucción intestinal? Se clasifica según su origen en obstrucción mecánica o no mecánica. Según cómo inician los síntomas, se clasifica en aguda o crónica. Según la extensión, qué tanto está obstruido, porque no olviden que tenemos metros de intestino, en parcial y completa. Según la localización, tenemos obstrucción de intestino delgado alta y obstrucción de intestino delgado baja, y tenemos obstrucción de intestino grueso. Y según los efectos que está ocasionando sobre el mismo intestino esa obstrucción, las obstrucciones pueden ser simples, estranguladas y en asa cerrada. Un poquito largo, ¿no? Complejo esta parte. Por eso este tema dejamos para el final. Vamos a ver, por su localización, tenemos obstrucción de intestino delgado e intestino grueso. Y las del delgado se dividen en alta y baja. Las obstrucciones altas van desde el duodeno hasta la primera asa yeyunal. Y la obstrucción baja va desde la primera asa yeyunal hasta la válvula ileocecal. Según el compromiso vascular intestinal, nosotros podemos tener obstrucciones simples, en asa cerrada o estrangulada, con obstrucción o con estrangulación. Las simples es cuando hay interferencia a la progresión de contenido, o sea que algo está pasando que no deja que el contenido progrese, pero no es compromiso vascular, o sea que el intestino está intacto. Cuando tenemos una obstrucción en asa cerrada es cuando se ocluyen ambos cabos del intestino, ¿ya? En un segmento intestinal. Como cuando se hace un chorizo, ¿se acuerdan que les mostré cuando hablamos de hernia? Entonces, de un lado se hace un nudo y también del otro se hace un nudo, y esto como un choricito. Entonces, esta zona que está en medio de los dos nudos, de estos dos lugares obstruidos, se compromete la irrigación. Esta asa cerrada tiende a distenderse y con facilidad se llega a perforar. Y tenemos la obstrucción con estrangulación, donde se tuerce al punto en el que se compromete la irrigación. Entonces no llega buena irrigación a esta zona, y no solamente que se distienda por debajo del lugar de la obstrucción, o por encima, mejor dicho, sino también que este lugar donde está pobre de irrigación se llega a necrosar y perforar por la falta de irrigación, no por la distensión. ¿Ya? Seguimos, según su etiología. Según la etiología,
nosotros tenemos oclusiones mecánicas, ¿ya? Neurogénicas y vasculares. Dentro de las oclusiones mecánicas, ya sea porque obstruyan el interior de la luz, ¿ya? Por lesiones intrínsecas del intestino o por lesiones de afuera del intestino, ¿ya? Entonces vemos aquí, por obstrucción de la luz, todo lo que esté por dentro tapando la luz del intestino. Tumores, invaginaciones, fecalomas, hilo biliar, las piedritas que vengan desde la vesícula, no parásitos, todo lo que obstruya. Por lesiones intrínsecas del intestino o lesiones de la pared o del muro o la pared intestinal. Tenemos lesiones congénitas, atresias, estenosis, duplicaciones, iatrogenias, tratamientos con radiaciones, tumores, etcétera, etcétera. Lesiones de la pared del intestino que puede llegar a obstruir. La más común y la más común de todas son las lesiones congénitas y los tumores, eso es lo que obstruye, ¿ya? Y tenemos lesiones extrínsecas que son de afuera del intestino, están obstruyendo, apretan el intestino, adherencias, bridas, hernias internas, masas extrínsecas ya de estructuras alrededor, abscesos, neoplasias que estén alrededor y puedan llegar a comprimir ese intestino, vólvulos, todo eso son lesiones extrínsecas, ¿ya? Pero el vólvulo, doctora, es del mismo intestino, sí, pero el intestino grueso puede llegar a comprimir el delgado y producir obstrucción tanto del grueso como del delgado. Lesiones, según citología, neurogénicas. Entonces tenemos el famoso hilo paralítico adinámico. Pregunta de examen. Y tenemos el hilo espástico o dinámico. El hilo paralítico o adinámico, como su nombre lo dice, adinamia, no se mueve, paralítico, paralizado. Entonces, es que ¿qué quiere decir? Que el intestino se ha paralizado y no se mueve, no hay peristaltismo y por consiguiente el contenido que circula en el interior de ese intestino no va a avanzar, no progresa. ¿Cuáles son las causas de este hilo paralítico? Tenemos causas intraperitoneales, extraperitoneales y tenemos los posoperatorios. Muy frecuente en los posoperados. Después de que uno opera a un paciente, como hay una estimulación de esa serosa, entonces queda paralizado el intestino, no quiere trabajar. ¿Ya? Tenemos las causas intraperitoneales, todos los procesos inflamatorios, todos los procesos que irriten el peritoneo, enfermedades, infecciones bacterianas, químicas, que se pierda sangre, orina, ácido clorhídrico en cavidad abdominal, todo lo que puede irritar el peritoneo, ¿ya? Las causas extraperitoneales por fuera, estamos hablando de una irritación de la serosa por un hematoma o una infección por continuidad que llegue hacia esa zona, ¿ya? O también podemos tener infecciones cercanas al área intestinal y también pueden producir una parálisis del intestino. Y tenemos el hilo espástico o hilo dinámico, que es lo contrario a este. Quiere decir que el intestino tiene tanto peristaltismo, se contrae tanto que se obstruye, ¿ya? Hay mucha dinámica a nivel del movimiento intestinal. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esto? Por alguna estimulación a nivel de la luz o por una causa refleja. Las estimulaciones a nivel de la luz, por ejemplo, que haya un cuerpo extraño, intoxicación por comidas irritantes o úlceras. Entonces, cuando ocurre esto, el intestino en respuesta se contrae de manera brusca, espástica, como su nombre lo dice, y se obstruye el tránsito intestinal. Y como causa refleja, por ejemplo, un traumatismo, un golpe a nivel abdominal, entonces el intestino responde con una contracción brusca, espástica y ocluye la luz en su interior, ¿ya? Como reflejo. Entonces se obstruye ecológicamente, deja de circular el contenido que hay allá. Y no se olviden que deja de circular y eso pues prolifera. Vamos a ver enseguida el daño que ocurre. Dentro de la etiología tenemos las causas vasculares, los embolismos de vasos mesentéricos y las trombosis de vasos mesentéricos. Aquí está, la fisiopatología, más difícil. ¿Qué es lo que hay? Cualquiera sea la causa que me está produciendo la obstrucción intestinal, me va a producir éstasis del contenido. ¿Ya? Se paraliza. Entonces hay un bloqueo y vamos a tener aquí una éstasis, o sea, una acumulación de contenido en el interior del asa. Esto va a producir una distensión del asa intestinal. En respuesta, el sistema nervioso va a percibir en sus receptores, ¿ya?, que se está distendiendo el intestino. Al distenderse, entonces va a estimular la serosa, va a mandar señales al sistema nervioso central, y entonces allá arriba, en respuesta a que está aumentando el diámetro del intestino, dice, está llegando comida, está llegando mucho contenido, hay que vaciar, y entonces manda señales de la cabecita a que se incremente el peristaltismo intestinal.
Entonces el intestino lo primero que va a hacer es intentar forzar la obstrucción y va a aumentar el peristaltismo. Pero si aquí tengo la causa de la obstrucción, un ejemplo, por mucho que se esfuerce lo de arriba por sobrepasar esa obstrucción y no la llega a pasar, en el caso de las adherencias, en el caso de las compresiones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar el contenido. Por mucho que se empiece a mover este intestino, no va a poder hacerlo pasar. ¿Y eso qué va a ocurrir? En ese interior del intestino que está luchando, que está por encima del lugar de la obstrucción, va a aumentar la presión intraluminal. Al aumentar la presión en la luz de ese intestino sano, aumenta la secreción intestinal. ¿Y qué va a hacer? Al aumentar la secreción intestinal, va a disminuir su capacidad de absorción porque se va a dedicar a secretar. Y eso va a hacer que el contenido en su interior aumente más todavía. Y eso va a ser como una bola de nieve. De nuevo vuelve a distenderse más de lo que estaba. Y al seguir distendiéndose ese intestino, va a seguir mandando señales por la estimulación de las neuronas de la serosa, de las terminaciones nerviosas, de que hay distensión, hay que vaciar, y entonces allá arriba el cerebro manda de nuevo la orden, hay que incrementar el peristaltismo para que se vacíe, y seguimos con la peristalsis de lucha. Y usted oculta a este paciente y tiene ruidos de lucha. Entonces va a ocultar y suena, está peleando ahí el intestino por tratar de sobrepasar el lugar de la obstrucción. Y además en su interior hay muchos líquidos, entonces eso estimula más el sonido. ¿Qué va a pasar? Aumenta más la presión intraluminal. Al aumentar la presión intraluminal ocurre lo mismo que pasaba en el apendicitis. ¿Se acuerdan? Aumenta la presión intraluminal. ¿Y qué pasa con las paredes? Se van a empezar a ocluir los vasos sanguíneos más débiles. ¿Y cuáles son los vasos sanguíneos más delicados? Vamos a tener entonces vénulas. Ahí tenemos en todo el cuerpo, tenemos vénulas, arterias y vasos linfáticos, capilares. Entonces, las arterias pues, son más gruesitas, tienen una capita más tensa, mientras que las venas no, se colapsan con facilidad. A ustedes en anatomía les enseñaron, aprieta una arteria y vuelve otra vez a su circunferencia normal, pero aprieta una vena y queda colapsada. Entonces, va a haber una éstasis circulatoria también porque no va a haber un buen retorno venoso, porque esas se van a colapsar. Entonces, se van a apretar por la misma distensión de esa pared. ¿Y qué va a pasar? Se va a comprometer el retorno venoso. ¿Ya? Se compromete el retorno venoso, no va a volver la sangre. ¿Ya? Al no retornar la sangre con facilidad, ¿qué va a pasar? Sigue llegando la sangre arterial porque esa tiene mayor potencia, mayor presión. Entonces, al ocurrir esto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión venosa a ese nivel. Aumenta la presión venosa a ese nivel porque está acumulándose esa sangre venosa que no se puede recoger. ¿Y qué vamos a pasar ahí? Las paredes van a empezar a dematizarse. Como consecuencia va a haber, posterior a eso, un grosor, un aumento del grosor de las paredes y puede llegar a ocluirse los vasos capilares arteriales. Entonces se ocluyen esas arterias pequeñitas, esas arteriolas, y disminuye la irrigación a la zona. ¿Ya? Entonces me va a dar hipoxia de las paredes, hipoxia del tejido tisular, ¿ya? Hipoxia tisular. ¿Y qué va a pasar? Pero la sangre sí ha permanecido sangre venosa ahí, y eso va a empezar a traducirse como una hemorragia intersticial. Va a empezar a sudar sangre por todos lados. Entonces vamos a tener una hemorragia intersticial e intraluminal. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con ese segmento del intestino que tiene hipoxia y aparte que está perdiendo sangre, en este caso venosa? Vamos a tener una pérdida de la viabilidad de la pared del intestino. Y va a haber un incremento gracias a eso de la reacción inflamatoria. Empeora la inflamación con todo esto. Y esto es como una bola de nieve, aumenta y empeora, y toda la pared del intestino se compromete. Entonces se compromete la serosa, se compromete el peritoneo y me produce una peritonitis. ¿Bien? Una obstrucción intestinal también puede ser alta y baja, intestino delgado. La obstrucción intestinal alta va a estar caracterizada por la presencia de vómitos, ¿ya? Entonces, un paciente con obstrucción intestinal alta, ya sea por cualquier causa, nosotros vamos a tener que acumulación de contenido intestinal por encima de la primera porción de yeyuno. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acumula hasta atrás y el estómago no va a poder hacer un vaciamiento gástrico porque el duodeno no está lleno, porque la primera porción del yeyuno está lleno. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
vamos a obtener de repente reflejo del vómito, porque el estómago necesita evacuar y si no evacúa para abajo, empieza a evacuar para arriba y vomita. Vamos a perder jugo gástrico y con ello vamos a tener una gran pérdida de cloro. ¿Esto qué va a producir? La pérdida de cloro nos va a producir alcalosis. ¿Por qué? Porque yo pierdo cloro, pierdo hidrogeniones, entonces se me va a empezar a ir el pH hacia el otro lado, entonces se me va a alcalinizar esa sangre. Entonces vamos a tener alcalosis, va a haber un aumento del bicarbonato plasmático y también vamos a tener un aumento de la hemoglobina y el hematocrito por la deshidratación que se está produciendo a través de los vómitos. Al perder líquido, al disminuir la cantidad de líquidos corporales a través de los vómitos, ¿qué voy a tener yo? Un paciente que va a disminuir también la volemia. Al disminuir la volemia, va a llegar menos sangre a nivel renal, o sea, estamos hablando de disminuir la volemia, una injuria prerrenal, una injuria, claro, una injuria a nivel renal, y eso se va a traducir como un aumento del nitrógeno ureico y la creatinina. Entonces el paciente va a tener urea elevada, creatinina elevada, poca diuresis, porque lógicamente no hay que filtre, tenemos volemia baja, hemoglobina y hematocrito aumentada. ¿Ya? Entonces, esa gran pérdida de agua y electrolitos que el paciente va a sufrir me puede llevar fácilmente a la muerte porque nosotros podemos perder entre 7 a 10 litros en un día. Y eso va a producir y va a desencadenar una alteración del estado general, una alteración hidroelectrolítica severa y me puede conducir a la muerte. Es importante identificar que si es una localización alta, el grado de localización que puede tener, el tiempo de evolución y poder evitar que suceda esto. Esta es nuestra misión. En la obstrucción intestinal baja, ya, en la baja, entonces, nosotros lo que vamos a tener, como decía, es una obstrucción a partir de la primera porción del yeyuno y hasta la válvula ileocecal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en este tipo de paciente? El paciente, pues bueno, como la obstrucción es baja, va a seguir circulando, va a seguir bajando contenido del estómago hacia la primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta, hacia el yeyuno, y entonces va a seguir circulando, todo eso se va a llenar de líquido. Vamos a tener hábito deglutido en un 70 a 75% ¿ya? De los pacientes. Interacción química vamos a tener con ácido clorhídrico, carbonato, va a subir esta parte de acá, vamos a tener como se acumula ese contenido intestinal, no baja porque está obstruido más abajito, no hay ese avance. A nivel intestinal se llena, todo se llena de líquido, ¿ya? Todo el delgado hasta la mitad se llena de líquido. ¿Y eso qué va a producir? Una fermentación bacteriana, fermentación de los carbohidratos, perdón, y una proliferación bacteriana. Y entonces con facilidad esto produce una inflamación y van a producir una translocación bacteriana a nivel de esa pared del intestino. Entonces la pueden perforar con facilidad. ¿Ya? La acumulación de ese contenido, que también hay muchos gases, ¿ya? Va a producir difusión de los gases hacia la luz del intestino. Entonces, ¿qué tengo yo en este paciente? Una acumulación masiva de líquidos, porque tengo 3 metros de intestino para que se llenen. Pérdida de agua, también va a perder agua. ¿Por qué? Por acumulación en tercer espacio, se acumula el agua, el líquido en el tercer espacio, en el intestino. Y también de productos químicos. Entonces, este paciente va a estar deshidratado y va a tener alteración también del medio interno. ¿Qué pasa con el aumento de la presión intraluminal? Al acumularse el contenido intestinal, al haber una éstasis, entonces yo aumento la presión intraluminal, en el interior de la luz del intestino. La presión intraluminal va a variar entre 4 y 14 centímetros de agua, pero cuando hay un aumento de la presión intraluminal, esto puede llegar a ascender hasta 19 centímetros de agua. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión intraluminal, chicos? Cuando aumenta la presión aquí, me va a haber un compromiso de la viabilidad de las paredes del intestino. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Los vasos del mesenterio se dilatan y van a encerrar el volumen sanguíneo. Entonces, se va a acumular el líquido en el tercer espacio. El intestino se edematiza, se acorta y adquiere mayor peso. Aumenta la presión intraabdominal debido a esto. Entonces, tenemos una pérdida de líquido a nivel extracelular, paso de líquido a la luz intestinal y sigue aumentando la presión intraluminal. ¿Ya? Aumenta más la presión, aumenta más el edema, aumenta la presión intraabdominal y esto se repercute como más hipoxia a nivel tisular, ¿ya? Sí,
sufre ese intestino y con el paso de las horas se gangrena, se perfora y produce una peritonitis generalizada. Ya. Bueno, y la distensión abdominal, no sé quién es el que está con su micrófono encendido, chiquitos. La distensión abdominal, ¿qué me va a producir? La distensión abdominal, debido a la distensión de las asas intestinales, no solamente va a reflejar que el intestino está edematizado, sino también que hay una gran pérdida de volumen a ese nivel. Y ojalá solo fuera líquido, sino también va acompañado con pérdida de electrolitos. En la luz del intestino se acumula de líquidos y electrolitos. Al acumularse, decíamos que edematiza paredes, el intestino pesa más, se acorta, va a disminuir la motilidad del intestino, ¿ya? Va a haber una interferencia en la mecánica ventilatoria, porque como aumenta la presión intraabdominal de repente, esa caja torácica no va a poder expandirse normalmente. Entonces, me va a comprometer la ventilación pulmonar. ¿Qué más va a pasar? Aumenta la presión intraabdominal por tanto peso, tanta acumulación de líquido, me va a comprimir los grandes vasos y va a haber un aumento de la presión intravenosa a nivel de las extremidades inferiores. Se compromete el retorno venoso, me comprime los grandes vasos y por lo tanto hay también acumulación de líquido a nivel de miembros inferiores. Se acumula miren, se acumula la sangre, los líquidos a nivel de miembros inferiores porque no pueden sobrepasar la gran presión que hay a nivel abdominal. Eso, más sumado el secuestro de líquidos a nivel abdominal, ¿qué voy a tener yo entonces? Una volemia disminuida. Va a bajar la volemia, va a disminuir considerablemente. ¿Qué va a pasar entonces? Disminuye el gasto cardíaco. Disminuye la volemia, disminuye el gasto cardíaco. Cae la presión arterial. El cuerpo intenta compensar esa caída del gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Pero sin embargo no hay volemia, no hay que circule. Disminuye entonces la perfusión a nivel renal. Si disminuye la perfusión renal, ¿qué va a pasar con el gasto urinario? Va a disminuir también, porque el riñón necesita ahorrar y por lo tanto deja de producir orina y me hace una orina muy concentrada y escasa y el paciente va a empezar con signos característicos. Entonces voy a tener hipoxia porque me está interfiriendo la ventilación, voy a tener lógicamente la distensión abdominal. ¿Qué más vamos a tener? Si yo tengo un secuestro de líquidos y voy a tener disminución del gasto cardíaco, ¿qué va a tener el paciente? Hipotensión. En respuesta a esta disminución del gasto cardíaco, el cuerpo pues manda taquicardia, manda aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo se va a ver el paciente? Va a estar pálido, diaforético, hipotenso, taquicárdico, no va a orinar y si usted hace laboratorio va a tener aumento de los productos nitrogenados, urea creatinina elevada. Entonces, ¿qué vamos a tener un paciente? Está sufriendo por disminución del gasto cardíaco a raíz de un secuestro de líquido importante a nivel abdominal. Puede haber infarto, perforación de esos segmentos intestinal. Como consiguiente va a haber peritonitis, va a empeorar el estado hemodinámico del paciente que ya está entrando en shock por esto de acá, por la acumulación y la pérdida de líquidos, acumulación abdominal. Un paciente con peritonitis empeora su estado de shock hipovolémico, se convierte en un shock séptico y tenemos la muerte del paciente. Entonces hay que evitar que todo esto se instaure. Esto sucede en horas, chicos. Asociado a esa obstrucción yo tengo pues una proliferación bacteriana, ¿ya? Del segmento de intestino proximal al lugar de la obstrucción. Por debajo de la obstrucción, la flora permanece normal porque por debajo de la obstrucción el peristaltismo sigue porque sigue bajando y puede evacuar. Inclusive, como la respuesta intestinal no es selectiva, solamente del lugar donde está obstruido, el cuerpo manda que aumente el peristaltismo y también aumenta el peristaltismo por debajo de la obstrucción y a veces el paciente puede tener unos 2 o 3 episodios de diarrea, de posiciones líquidas, pero es por debajo del lugar de la obstrucción. Por encima no está pasando nada. Ahí tenemos el lugar previo a la obstrucción y el lugar por debajo. Entonces estimulamos el peristaltismo, lo que va a poder bajar es lo que está libre de obstrucción, pero lo que está por arriba va a seguir sufriendo y se puede perforar. Entonces, por debajo de la obstrucción, la flora permanece sin cambio, pero por encima tenemos una serie de microorganismos que van a empezar a proliferar. Más de 6 horas de obstrucción aguda y las concentraciones microbianas aumentan 10 millones de microorganismos por gramo de contenido intestinal.
que van a empezar a diseminar y crecer ahí abundante y velozmente los Clostridium, coliformes, levaduras, estreptococos, aerobios y los anaerobios. Vean ustedes después de 6 horas cómo empieza la proliferación bacteriana y hay una mayor facilidad de perforación. Esta translocación bacteriana me daña la pared y me puede perforar. Esa barrera de la mucosa intestinal empieza a sufrir. ¿Por qué? Se está alterando. Entonces al afectarse empieza a haber una afectación de su función también. Altera la permeabilidad de la mucosa, empieza a perder líquido, disminuye la defensa del huésped y aumenta el número de las bacterias que empeoran todavía la integridad de la barrera. ¿Ya? Entonces esas toxinas que producen las bacterias invaden al huésped y producen la perforación de esa mucosa por la translocación bacteriana. Decíamos nosotros del hilo adinámico y dinámico, ¿no? En el adinámico, ¿ya? Estamos hablando de un cese de la actividad motora intestinal normal, lo que produce falta de progresión del gas y de los líquidos. Ese cese de la motilidad y acumulación de gas y líquido también me puede producir obstrucción. Me puede producir todo lo que hemos visto. Distensión, aumento de la permeabilidad, secuestro de líquido, todo. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar el intestino. Entonces, esta de aquí lo mencionamos porque es la principal causa de intervención quirúrgica abdominal. El estómago puede retornar a su motilidad normal en 48 horas después de haberse operado el abdomen y el colon después de 72 horas. Puede ser asintomático y también el paciente puede manifestar dolor difuso, vómitos y silencio abdominal. En este paciente, a diferencia de los otros cuadros de obstrucción, usted va a ocultar los ruidos hidroaéreos y van a estar ausentes, no va a haber ruidos hidroaéreos. Entonces, el hilo puede ser prolongado, ¿ya? Entre más distensión, más intensa es la parálisis refleja. En este caso es por parálisis refleja que se está produciendo esto. Aumenta más la secreción intraluminal de líquidos, disminuye la capacidad de reabsorción, aumenta el secuestro, el tercer espacio empeora y disminuye la volemia, y eso es lo que lleva a la muerte. Puede ocurrir en el postoperatorio del hilio paralítico por una hiperactividad neuronal simpática intestinal. ¿Ya? Esa es la famosa estimulación. ¿Cuándo ocurre? Postoperatorio. Pacientes con desequilibrio del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico, por acción de hormonas, neuropéptidos, por inflamación, por uso incluso de analgesia o de narcóticos. ¿Y cuál es la característica en este tipo de pacientes? Que no hay dolor cólico. El dolor es difuso, ¿ya? Y es producto de la distensión del intestino. No ocurren contracciones intestinales violentas, por lo tanto los ruidos no hay ruidos hidroaéreos en este paciente. Vamos con la clínica. Hay diversos signos y síntomas que dependen de las características de la obstrucción. Si la localización es alta, baja o es de colon, si hay o no complicaciones, si está en asa, simple o con estrangulación o obstrucción, y el grado de interferencia del tránsito, si es completo o incompleto la obstrucción. Entonces, los signos y síntomas de la obstrucción son dolor abdominal, lógicamente, distensión abdominal, presencia o no de vómitos, ausencia de eliminación de gases y o de heces. ¿Ya? Entonces, el dolor es el dato más característico que puede haber. Y quizás es el primer síntoma que experimenta el paciente. Cuando la obstrucción intestinal es alta, de aquí para arriba, de la primera porción del yeyuno, perdón, desde el duodeno hasta la primera porción del yeyuno, ¿qué voy a tener? Vómitos de contenido gástrico. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico no se puede llevar a cabo. Luego tenemos vómito biliar, primero gástrico y luego biliar. Vamos a tener dolor abdominal de tipo intermitente o tipo cólico, que tiende a disminuir con los vómitos. Mejora porque como ya hay vaciamiento, entonces se empieza a vaciar el estómago, el duodeno, entonces ya disminuye la distensión y por eso el dolor mejora un poco después de vomitar. Es un dolor un poco más localizado en abdomen superior. Distensión abdominal poco acentuada o nula. Los ruidos intestinales pueden estar disminuidos o ausentes y se puede observar los datos de deshidratación hasta que se complica el paciente. Cuando la obstrucción intestinal es baja, estamos hablando de la primera porción del yeyuno hasta la válvula ileocecal, el dolor es de tipo cólico. Quiere superar el lugar de la obstrucción, el intestino por encima empieza a esforzarse. Entonces, ese dolor tipo cólico tiene intervalos cortos de 5 a 20 minutos y es mal localizado. ¿Puede haber vómitos?
Cuando hay vómitos, primero va a ser el contenido gástrico, luego va a ser el contenido biliar, porque ya va avanzando, ¿no es cierto? El contenido va volviendo para arriba, y luego puede tener aspecto porracio, ¿ya? El aspecto porracio es como cuando usted agarra ahí cola, café, así, bolita, así como arena, ¿ya? Los ruidos intestinales pueden estar aumentados, tener tono de timbre metálico o tener sonidos de lucha, como cuando pelea un perro en gato. Distensión abdominal mayor que en la obstrucción alta. Aquí hay una simetría en el abdomen. Puede o no haber canalización de gases o eliminación de heces. ¿Ya? No se olviden que por debajo de la obstrucción, entonces a veces puede eliminarse gases o heces, pero todo lo que está por debajo de la obstrucción empieza a salir. Sin embargo, cuando la obstrucción es de colon, paren las orejas, chicos, el dolor es de tipo cólico, constante y generalizado. El vómito es variable. Cuando hay vómito, primero vomita contenido gástrico, bilioso y después va ascendiendo. Vamos a tener vómito de contenido fecaloideo. Si un paciente dice, vomité caca, doctor, eso es una obstrucción colónica. ¿Ya? Obstrucción colónica, cuando hay vómitos de características fecaloideas. Los ruidos intestinales pueden estar disminuidos o ausentes y la distensión es bien marcada, bien progresiva y a veces delimita asimetría, de la simetría comprometida. A veces se puede ver incluso el colon, todo el marco colónico, por la distensión que tiene. Menos frecuente es que pueda eliminar gases o heces porque eso es lo último del tubo digestivo y ya pues no hay mucho por debajo de la obstrucción del colon, ¿no? Cuando se complica una obstrucción intestinal, cuando se estrangula, los síntomas son los mismos que hemos visto, pero hay mayor rapidez en la instalación del cuadro. Tenemos un ataque súbito del estado general. O sea que de repente empezó y de ahí empieza con hipotensión, taquicardia, el dolor aumenta de intensidad. Los síntomas son mucho más súbitos, más fuertes. El dolor es intenso, continuo y persistente y que aumenta al paso del tiempo. Se presenta de manera característica a la palpación profunda y a la descompresión. El vómito depende del lugar de la localización, ¿ya? Y puede haber rigidez abdominal, signos de irritación peritoneal, signos generales como fiebre, taquicardia, irritación, ruidos abdominales ausentes. El diagnóstico lo hacemos en esos tres pilares: la anamnesis, la exploración física y las imágenes de laboratorio. ¿Ya? Las imágenes de laboratorio son muy poco útiles en los laboratorios, pero sí nos ayudan a evaluar el estado general del paciente. ¿Cuál es el objetivo? Perdón. Al hacer diagnóstico hay que distinguir si es una obstrucción mecánica o si es un hilio, determinar la causa de la obstrucción, diferenciar una obstrucción total de una parcial, y es bueno que nosotros hagamos una distinción de una obstrucción simple de una obstrucción con estrangulamiento. Vamos a ver el diagnóstico topográfico en el síndrome de obstrucción intestinal. Cuando es intestino delgado, siempre es bueno hacer la anamnesis primero. Vamos a ver si hay antecedentes de cirugía abdominopélvica previa, si hay antecedentes de hernias o entraciones. El inicio aquí es brusco. El dolor es periumbilical, el dolor es tipo cólico e intermitente. Vómitos aparecen tempranamente y abundantes. Al principio son biliogástricos. Hay distensión abdominal discreta, muy poquita. A veces puede haber algunos episodios de diarrea. A la ocultación los ruidos son metálicos. Es muy importante que recordarles que aparece una afectación del estado general, una alteración hidroelectrolítica precoz, temprana. Nosotros podemos hacer una radiografía de abdomen y si es una obstrucción del intestino delgado alta, vamos a ver imágenes en pila de monedas o asas en escalera, especialmente en el cuadrante superior izquierdo. Sin embargo, si es una obstrucción intestinal baja, vamos a ver bolitas o tortas, ¿ya? En el cuadrante inferior derecho. Cuando tenemos un hilio complicado, vamos a ver aumento de líquido entre medio de las asas, edema de las paredes. Podemos ver neumoperitoneo, podemos ver colecciones extraintestinales de burbujas como absceso. ¿Ya? Cuando es una obstrucción de intestino grueso, nosotros vamos a tener antecedentes de que hay una alteración del ritmo catártico, el ritmo intestinal habitual. Vamos a ver antecedentes de hernias. Podemos tener un inicio más tardío, o sea, gente que llega con 30, 40 días de síntomas, porque son síntomas que empiezan de a poquito y son tolerables. El dolor abdominal se localiza más que todo en hipogastrio. ¿Ya? Ese dolor abdominal, caramba, me perdí. Ese dolor abdominal puede ser como cólico, un poquito más prolongado. Los vómitos aparecen tardíamente, casi cuando ya está complicado el paciente.
A veces ni siquiera hay vómitos, pero cuando hay esos vómitos, son vómitos de características fecaloideas. ¿Recuerdan que les dije fecaloidea? Nosotros tenemos que recordar que la distensión abdominal es importante, es temprana, es difusa, el abdomen está asimétrico en este tipo de pacientes. Entonces, en ese paciente usted va a poder ver cómo se dibuja incluso el colon todo deforme ahí, la simetría en abdomen, ¿ya? Y podemos tener nosotros ausencia de heces y gases desde el principio o hasta que se produce la obstrucción completa. A la ocultación va a haber sonidos de borborismo como burbujas así, así usted lo va a escuchar cuando está obstrucción intestinal grueso. Es menos importante esto de la afectación del estado general porque no aparece afectación del estado general al principio, sino aparece al final, cuando está complicándose el paciente, ¿ya? Porque no hay tanta alteración de líquidos y electrolitos como en el intestino delgado. Cuando se hace la radiografía se pueden apreciar austras dilatadas y periféricas y signos característicos de oclusión de intestino grueso. Es importante que usted distinga una obstrucción mecánica de un ilio. Es importante distinguir una obstrucción simple de una con estrangulamiento. Entonces, aquí tenemos, estas tablas son muy largas, pero son excelentes, chicos. La diferencia entre un ilio mecánico simple de un ilio mecánico complicado y de un ilio dinámico. Vean, estas son obstrucciones mecánicas. Esta de aquí son obstrucción que no es mecánica, que es por otra causa que no sea mecánica. Estos son ilios adinámicos, famosos ilios. Entonces, estas obstrucciones mecánicas pueden ser simples y complicadas. Las simples vamos a tener nosotros dolor abdominal, cólico, intermitente y de una intensidad progresiva. En el ilio mecánico simple vamos a obtener vómitos de gran volumen, biliogástricos al inicio y después pueden ser fecaloideos. Distensión abdominal localizada cerca al lugar de la obstrucción. ¿Ya? Podemos tener ausencia de heces y gases, a veces con un poquito de emisión diarreica por debajo del lugar de la obstrucción. A la exploración física va a haber una afectación al segundo o tercer día después de que se ha instaurado el ilio mecánico. La inspección abdominal va a tener una distensión abdominal discreta, la palpación va a estar doloroso. Cuando usted hace la percusión va a haber timpanismo localizado por encima del lugar de la obstrucción y a la ocultación los ruidos van a estar aumentados. En el hilo complicado, cuando ya se ha gangrenado, estrangulado, una cosa como esas, el dolor va a ser continuo y con exacerbaciones, va a ser intenso desde el principio. Va a haber vómitos muy tempranos, tipo reflejo y frecuentes, de poco volumen, va a vomitar a cada rato y poquito el paciente. La distensión abdominal va a ser localizada en un solo lugar, por encima del lugar de la obstrucción. Va a haber ausencia de heces y gases y algunas veces un poquito de diarrea, emisión diarreica por debajo del lugar de la obstrucción. Entonces, el estado general se afecta de manera rápida, no necesita pasar 1 o 2 días. Entonces, esta afectación, como está complicado, puede estar gangrenado, estrangulado, entonces se afecta rápidamente. El paciente va a tener un abdomen levemente distendido, muy doloroso, pero sí va a tener signos de irritación peritoneal. Dolor a la descompresión, defensa, contracturas musculares en el abdomen, timpanismo localizado por encima de la obstrucción y los ruidos van a estar aumentados. Esos son los hilos mecánicos, ¿ya? El hilo adinámico, ese hilo que es metabólico, ese hilo que puede ser por alteración de líquidos y electrolitos, o ese hilo que puede ser después de una cirugía, queda dinámico. Reflejo, el paralizado el intestino por reflejo. El dolor es continuo, es sordo, difuso y es poco intenso. Los vómitos aparecen tarde, de manera intermitente, fáciles, como rebosamiento. Quiere comer y vomita, quiere tomar agua y vomita. Y después se vuelven fecaloideos. Una distensión abdominal difusa, todo el abdomen, ¿ya? Ausencia de heces y gases, no, aquí no hay eliminación diarreica porque está paralizado el intestino. Al examen físico usted tiene una afectación del paciente de manera tardía, o sea, él está más o menos hidratado, más o menos bien la presión y todo es medio estable, puede aguantar 2 o 3 días ese paciente antes de que se afecte el estado general. A la inspección abdominal el abdomen va a estar un poquito distendido, no va a estar doloroso, pero cuando va avanzando el cuadro y empeora, ahí sí va a empezar a doler. Va a haber timpanismo difuso y vamos a tener ausencia de ruidos porque este hilo es adinámico. Vean que aquí la diferencia es los ruidos cuando usted oculta para saber si es mecánico o adinámico. Y después las causas, usted puede en la anamnesis ir direccionando a una de estas causas. ¿Cómo hago diagnóstico? Radiografías, enteroclisis o colon por enema. Las radiografías que pueden ser
de abdomen en decúbito supino, ¿ya? O sea, de costado, o sea, recostadito así, decúbito supino, y en bipedestación, paciente paradito, paradito, ¿ya? Tenemos que siempre acompañar la radiografía de abdomen con una radiografía de tórax, donde se pueda ver el diafragma, los bordes del diafragma, ¿ya? La radiografía tiene una sensibilidad de un 70 a un 80% para hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal. También se puede hacer la enteroclisis, que es colocar una sonda, una sondita, una soga gástrica que llegue hasta duodeno y a través de ahí podemos introducir un medio de contraste hidrosoluble, o también podemos darle por vía oral. Y se toman radiografías de 4 a 24 horas, se van tomando las placas para poder ver el lugar donde no pinte, determinamos una obstrucción. Y lo último, el colon por enema, por el recto, se introduce una sondita especial y se introduce por ahí un enema con colon, o sea, el colon con igual medio de contraste hidrosoluble, a veces usamos paritado, y pinte todo el trayecto del colon, todo el marco colónico. En las radiografías es importante que usted recuerde, porque este es el estudio más simple, sencillo, fácil, que usted va a poder apreciar la tríada clásica de obstrucción intestinal. ¿Qué vamos a ver? Asas de intestino delgado dilatadas, mayores a 3 centímetros. ¿Qué vamos a ver? Niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal. Veamos bien. Aquí se pueden ver las asas intestinales dilatadas. ¿Vean? Cómo se dilata el diámetro de aquí para acá. Vamos a poder ver nosotros ausencia de aire distal. Aquí no hay aire, no ha pasado el aire para acá. ¿Ya? Esto es de delgado la obstrucción, porque aquí tampoco pasa aire a colon. No veo aire en colon, que suele haber aire en colon, ni aquí, ni en ninguna parte del colon. Yo también puedo ver el signo en pila de monedas. Veo las moneditas ahí, una encima de la otra. Y veo los niveles hidroaéreos. Estos son los niveles hidroaéreos. Estas líneas rectas en esta radiografía, que es de decúbito, paciente paradito, ¿ya? Veo nivel recto. Esto blanco, en radiografía, lo blanco es un poquito más denso y lo negro es aire. Entonces, yo veo aquí una línea blanquita, que esto es líquido, y por encima veo aire, aire, línea, líquido y aire. ¿Esto qué es? Es un asa intestinal que en su interior está, como está paralizada y como arco, así está. En su interior hay líquido y ese líquido, pues por gravedad, viene para abajo. Entonces está rectito. Nivel, nivel, nivel. Aquí hay otro nivel azuladito. Nivel, nivel. 2, 3 niveles aquí, miren. Uno, vean aquí el borde de la pared. Otro nivel, el borde de la otra pared. Y otro nivel con su otro borde. Ven, ahí los niveles se pueden apreciar muy bien. Aquí vemos otro. Esto no es nivel, esto es el estómago, chicos. Ya, acostúmbrense al estómago. Aquí yo veo dilatado el intestino. Vean, aquí vemos una pared y aquí vemos la otra pared. Vemos dilatado, vean cómo se dibuja aquí el intestino, todo esto está dilatadísimo. Vemos aquí un poquito de niveles, aquí va un poquito de aire. Siempre es bueno acompañar con la radiografía de tórax, donde se pueda apreciar el borde del diafragma. ¿Para qué? Para que yo pueda ver si aquí hay una imagen que sea sugestiva de neumoperitoneo, ¿cierto? Entonces vean, en esta radiografía se ven niveles. Este es un nivel. Este mismo paciente, solo que le han hecho una placa de tórax y una placa de abdomen, está más abajo. Vean aquí, esta rayita es el nivel y esto es aire por encima, esto es intestino que está ahí. Aire y agua por debajo. Entonces, nivel hidroaéreo, esta es línea recta, nivel, nivel, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo, nivel, métanselo a su cabeza, vean aquí otra línea, nivel, nivel. Todos esos son niveles hidroaéreos. Ausencia de aire distal, ven aire aquí, no hay. Ven aire aquí, tampoco hay. Seguimos. Dilatación del intestino, miren este borde de la pared. Más blanquito porque está edematizada esa pared. ¿Chequen? Vean bien cómo, este por ejemplo es de grueso. Este intestino tiene la característica de que también es un dolicomeacolon. Vean cómo viene el colon. Esta de aquí es el ciego. No sé si lo pueden apreciar bien. Este es el ciego, esta línea. Viene el intestino hasta acá arriba y de aquí arriba en el ángulo hepático tiene su medio de fijación. Y miren cómo viene así. En el borde, el borde, el borde, el borde. Baja, vuelve a subir, aquí está. Y luego baja y luego vuelve a subir. Quiere decir que este intestino, aparte de grande, de largo, es grueso, miren. Aquí también, este es el otro borde del intestino. Aquí se hace un pliegue sobre sí mismo. Y aquí como una W. Vean, otra vez vuelve a subir porque está en su medio de fijación. Ya.
y esto vuelve a subir hasta el ángulo esplénico. Ahora sí lo pueden ver, vean, sigan la imagen, 1 y 2, como una W. ¿Vean? Todo eso es intestino, es una sola asa, y después otra vez vuelve la asa por detrás, y por eso se ve esta otra imagen acá. Todo está dematizado, hay un diámetro importante aquí de intestino, ausencia de aire distal acá, miren, no veo nada en ciego, no veo aire, aquí hay como unas bolitas, ¿ya? Aquí vemos otra imagen donde se ven los niveles, vean la raya, vean aquí la otra rayita, entonces está acumulado, aquí hay otra rayita, hay aquí otra rayita y ausencia de aire distal. ¿Vean? Conclusiones importantes. Esta es otra imagen muy bonita donde vemos una hernia diafragmática. Vean, este es el diafragma. Aquí no lo puedo ver. ¿Qué veo? Una imagen aquí heterogénea en el mitoraz izquierdo, donde por encima hay imágenes claras, redondeadas, como si fueran burbujas, que me están sugiriendo aquí un nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir? Que, vean, el mediastino está desplazado hacia el lado contralateral, el corazón está aquí en el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que algo de aquí ha movido al mediastino para el otro lado. Entonces, hago una placa con este caso han hecho una radiografía con un medio de contraste, donde pintan las asas intestinales. Y vean, estos son niveles, nivel, nivel, nivel y nivel. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hay una hernia a nivel del diafragma y ha subido intestino hasta aquí arriba. Y ese intestino, como no es habitual que esté aquí, se dobla, se tuerce sobre sí mismo y se obstruye más encima. ¿Vean? Desplazo todo el mediastino hacia el lado contralateral, esto es el corazón y los grandes vasos, y esto aquí son asas intestinales. Hacen una radiografía de cúbito lateral y vean, se ven todas las asas intestinales aquí con sus niveles en el tórax. Bueno, es bueno distinguir una obstrucción mecánica, como les decía, de un hilo. Distinguir siempre si es una obstrucción simple o tiene estrangulamiento, que es lo que veíamos los signos y los síntomas, ¿no? Entonces, las obstrucciones de intestino delgado, vamos a tener las asas dilatadas, que ya la vimos, en pila de monedas, niveles hidroaéreos, que ya los conocieron, ausencia de aire en colon, porque no pasa el aire para el otro lado, y vamos a tener los niveles de obstrucción. Cuando la obstrucción es de colon, vamos a tener el asa dilatada de colon, bien dibujado el colon. En un segmento, si lo tenemos solamente en un segmento dilatado, vamos a sospechar de que esto es un vólvulo. ¿Ya? Nosotros podemos tener incluso una dilatación exclusiva de colon que puede estar sugiriendo una obstrucción en asa cerrada. Y también es importante recordar que los vólvulos, por ejemplo, vamos a tener la imagen en grano de café. ¿Cuál es la imagen en grano de café? Es esta de acá, el signo de café o grano de café, donde se ve esto es la pared del colon y vean cómo se pliega sobre sí misma, porque no se olviden que el colon tiene medios de fijación. Entonces se pliega sobre sí y vemos como un redondito con su raya en el medio. Ese es el signo de grano de café. Aquí vemos cómo lo han operado y sacan al intestino. Vean todo dilatado el colon, redondito y su línea en el medio. Vean aquí, redondito y su línea en el medio. Ese es el signo en grano de café. Es un hallazgo clásico para el diagnóstico de vólvulo de sigmoides. ¿Ven? Y cuando es un fecaloma, pues vamos a ver así la imagen, pero aquí lleno de puntitos, sino de miga de pan. Bueno, entonces también podemos hacer la enteroclisis, que es la colocación de la sonda, ¿ya? Para introducir contraste. Vean, hasta aquí llegó la sonda, introducción contraste. O darle vía oral al paciente. ¿Para qué? Determinar la causa de la obstrucción y diferenciar si es una obstrucción total de una parcial. Miren cómo pinta todo el intestino hasta cierto punto y de ahí no pinto más. Entonces, la enteroclisis, ¿cuándo indicamos hacer este tipo de procedimientos? Cuando la radiografía no es concluyente, cuando usted tiene dudas a pesar de haber hecho las placas de rayos X, cuando se asocia a cáncer o enteritis y usted no sabe cuál de las dos cosas es. Y también podemos hacer cuando hay una dificultad para el paso de la sonda rectal. Contraindicaciones, cuando se sospecha de una perforación, tenga signo de peritonitis y este paciente, o cuando hay una obstrucción de colon, es mejor no hacer la enteroclisis. ¿Ya? Si el medio de contraste no llega al ciego, tiene una obstrucción completa. Vean, este medio de contraste, miren, no llegó aquí al ciego, que debería dibujar. Esta es una obstrucción completa. El colon por enema, nosotros introducimos una sonda a nivel del recto y a través de ahí metemos el contraste y pinta todo el colon bonito, bonito. Miren cómo pinta. Y de repente aquí ya no pinta. Vean, ampliamos esta imagen y ¿qué tal? Vean, hasta aquí, y de ahí aquí pasa por un pequeño espacio así medio fuga, medio filtra el contraste y ya que quiere pintar al otro lado. Pero este es el lugar de la obstrucción, vean. Algo está obstruyendo aquí, parece que es algo de pared.
¿Ya? Entonces, cuando nosotros sospechamos de una obstrucción aquí en colon, hacemos el colon por enema. Cuando no se hace el colon por enema, cuando se tenga datos de irritación peritoneal, porque ya puede estar en peritonitis y va a empeorar la peritonitis al introducir este tipo de sustancias. O cuando tenemos un estado agudo, precoz, o cuando sospechamos que esté perforado, ahí no se hace el colon por enema. Miércoles, largo el tema, ¿no? El estudio de tomografía computarizada tiene una sensibilidad del 80 al 90%. Yo voy a poder apreciar en una tomografía, miren cómo dilatados, estos bordes blancos, es que está edematizada las paredes del intestino y esto, plomo en su interior, es lleno de líquido y esto es aire, no se olviden. Entonces yo voy a poder apreciar dilatación del intestino, descompresión distal del intestino, vamos a ver contraste luminal que no pasa más allá de la obstrucción y vamos a ver un intestino con poco gas y con paredes edematizadas, vean, edematizadas. ¿Cómo voy a poder ver eso? Voy a poder incluso apreciar la presencia de asa intestinal en forma de U, así como está aquí, está en U, y yo voy a sospechar de una obstrucción en asa cerrada. Que también puedo sospechar de una obstrucción en asa cerrada. Miren el lugar donde puede estar haciendo la torsión. Vamos a poder ver la presencia de neumatosis intestinal. Vemos aquí aire en las paredes del intestino, gas en la vena porta, ¿ya? Que opacidad mesentérica y captación deficiente del contraste que nos hace pensar en un estrangulamiento. Los laboratorios nos van a ser útiles ¿para qué? Los laboratorios nos van a ser útiles para ver si el paciente está teniendo manifestaciones secundarias, si está teniendo una descompensación sistémica. Entonces, para eso no son útiles los laboratorios. Es bueno hacer una biometría completa, hemograma completo, laboratorio, urea, creatinina química y siempre hacer electrolitos, sodio, potasio, magnesio. Y los leucocitos nos sirven para ver si hay una obstrucción simple, vamos a tener de 10 a 15.000 blancos, si está estrangulado, de 15 a 25, y si hay una perforación, vamos a tener arriba de los 25.000 blancos. Tratamiento, primero el tratamiento es médico, y si no soluciona por la parte médica, es tratamiento quirúrgico, ¿ya? ¿Cuándo indicamos tratamiento quirúrgico? Cuando la obstrucción es total, cuando la causa es de tipo aguda, se complica mucho. No se opera cuando hay cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal o cuando el paciente está haciendo tratamiento con radioterapia. Este es el esquema que sugiere el Savington, lo sugiero aprender por favor para todos. Primero es un manejo médico, una reanimación hídrica extenuante, se repone líquidos, electrolitos, se coloca sonda vesical para ver el gasto urinario, se reponen esas pérdidas, control amplio de signos vitales y después de eso nosotros podemos incluso administrar analgesia, darnos dipirona de 1 a 2 gramos cada 8 o cada 6 horas, dependiendo del dolor. Y siempre es bueno descomprimir el segmento que está por encima de la obstrucción. Entonces nosotros colocamos una sonda nasogástrica para hacer una descompresión, disminuir la distensión intestinal, disminuir el riesgo de broncoaspiración y también damos antiemético. ¿Qué tipo de antiemético vamos a dar? Ondansetron. No damos metoclopramida porque estimula el peristaltismo la metoclopramida. ¿Ya? En cambio, el ondansetron tiene una acción central y actúa aquí en el centro del vómito directamente. Si el paciente, del 60 al 85% de la gente mejora con esto. Si mejora, usted empieza tratamiento bioral, da líquidos y vamos a ver la tolerancia. ¿Ya? Si el paciente, sin embargo, no mejora, ¿ya? Y tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, tiene signos de CIRS, la conducta es quirúrgica. Y dentro de la conducta, pues ya usted verá la causa. En la cirugía se averiguará la causa. Si el paciente no mejora y no tiene signos de CIRS, hay que mantener este manejo médico y la vigilancia 12 hasta 24 horas máximo. Si el paciente mejora con esto dentro de ese periodo de tiempo, inicia tratamiento bioral. Si no mejora, cirugía. ¿Okay? Ese es el tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede hacer? La porotomía exploratoria, la paroscopía, rectosigmoidoscopía, sonda, aplicatura, resección intestinal, dependiendo de lo que usted sospecha que es lo que tiene el paciente. Por eso hay que ir de la mano investigando la causa. El manejo quirúrgico depende. Si está en peritonitis del paciente, hace una laparotomía. Si usted sospecha una estrangulada, si estamos ante un vólvulo o si tiene una obstrucción en asa cerrada, pues ya vemos la forma de invasión, ¿no? Va a ser el tratamiento. Por ejemplo, el procedimiento quirúrgico varía, decimos, de acuerdo a la obstrucción. Si tenemos adherencia, las adherencias hay que romperlas. Si tenemos tumores, los tumores se extirpan. Si tenemos hernia, las hernias se reducen y se reparan. Y vamos a encontrarnos con este tipo de tejidos a veces. Este, por ejemplo, es un segmento intestinal viable y este de aquí es un no viable. ¿Qué criterios sugieren la viabilidad de un intestino? El color, que sea normal o violáceo. Si este color no es viable, si tiene peristaltismo, usted toca el intestino y este se mueve, entonces es viable, pero si no se mueve, no es viable. Y si tiene
pulso arterial a nivel marginal aquí en el lugar de donde llegan los grandes vasos a esta zona intestinal, donde llega la irrigación. Entonces, este de aquí no es viable, ¿ya? Inclusive nosotros lavamos con solución tibia, solución fisiológica tibia, para ver si se recupera su color original. Pronóstico se relaciona con la causa de la obstrucción. La mayoría que se tratan por obstrucción por bridas no requieren hospitalizaciones continuas. La mortalidad, si no hay estrangulamiento, solamente es del 5%, pero si hay estrangulamiento, la mortalidad sube del 8 al 25%. ¿Por qué de las bridas? Porque eran las causas más comunes de obstrucción intestinal. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Dentro de las lesiones extrínsecas, intrínsecas, intraluminales, la fisiopatología, el paciente va a descompensarse y a desarrollar shock. Es importante hacer una buena anamnesis, un examen físico y estudios de gabinete para hacer un diagnóstico internal al paciente y verificar si este paciente requiere tratamiento médico solamente o si después de eso va a necesitar tratamiento quirúrgico. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Ya se fue la mitad del grupo.